a iniciar. Cuando tú te hablan del ADA, como siempre te digo, cada año sale, tenemos la del 2020, y lo que va a cambiar siempre es el tratamiento. Y eso va a ser en toda enfermedad. Tú puedes leer un libro hace 10 años y generalmente la definición, etiología, fisiopato, clínica, no ha cambiado. Por ahí a veces cambia alguna nueva prueba diagnóstica que salga, pero lo que sí cambia es el tratamiento generalmente. Y eso es lo que la guía cada año te renueva, ¿no? Y da nuevas sorpresas a veces. Y bueno, eso es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a ver primero los antidiabéticos, sobre todo orales, que es lo primero que tú vas a usar en tus pacientes. Y cuando el paciente no te responda, ahí ya vas a pasar a los fármacos, que son las insulinas, ¿ok? Entonces, así es como vamos a ir manejando a nuestros pacientes. Mira, bueno, esta primera diapositiva es solo para recordar brevemente la homeostasis de la glucosa y vamos a explicar algunos mecanismos de acción. ¿Ya? Y vamos por ahí a integrar un poco de fisiopato que ya hemos estado viendo. Esto es lo normal en estado de ayuno y después de consumir alimentos. ¿Ya? En ayuno, la glucosa, como te darás cuenta, ¿recuerdas? ¿De quién viene la glucosa cuando estamos en ayuno? Del hígado. Ya el hígado es el que produce glucosa cuando estamos en ayuno. La glucosa va al cerebro, un poco al músculo, al tejido adiposo, pero principalmente al cerebro. El cerebro no se puede quedar sin ningún minuto sin glucosa. Y eso lo produce el hígado. ¿Ok? ¿Y gracias a qué? Gracias al estímulo del glucagón, gracias a los ácidos grasos que le manda el tejido adiposo. Y el hígado hace lo que hemos visto, ¿no? La gluconeogénesis. El hígado a través de la gluconeogénesis, que es transformar ácidos grasos y aminoácidos en glucosa, y también del glucógeno que tiene almacenado, glucogenólisis, que el glucógeno que tiene lo vuelve glucosa, Y así tenemos glucosa en el ayuno. Pero hay dos estados. También vamos a tener después de alimentos. Después de alimentos el hígado ya no es el que produce la glucosa, sino la glucosa va a venir de los carbohidratos que hemos consumido. De estos carbohidratos de que hemos consumido se absorben de la dieta y eso es lo que va a formar a nosotros la glucosa. Y esta glucosa, si nosotros, y esta parte es importante, si nosotros no tenemos insulino resistencia, la glucosa se va a ir a tu músculo. ¿Ya? Se va a ir a tu músculo. Pero si no tenemos, y también se va a ir al hígado, ¿no? También se va a ir al hígado. Pero si tenemos insulino resistencia no va a poder llegar a estos órganos. Entonces, mientras no haya resistencia a la insulina, la glucosa se mete al hígado, al músculo, la glucosa se va por el hígado y el tejido adiposo almacena lo que son los triglicéridos. Triglicéridos, ¿ok? El hígado almacena lo que es el glucógeno. Y bueno, el músculo va a captar glucosa para su metabolismo y lo que el músculo va a formar son proteínas. Ya eso es lo normal que nosotros vamos a pasar, ¿ya? Ahora, para que esta glucosa que se ha liberado de la comida no sea tan alta, ¿quién va a tener que actuar para evitar que la glucosa sea muy alta? La insulina, ¿no? Con el páncreas, las células beta. Entonces la insulina le dice, bueno, glucosa ya fuiste, pero no vas a pasar más de 100 en ayunas, no vas a pasar más de 140 después de comer, no, gracias a la insulina. ¿Ok? ¿Y cómo se libera la insulina? Y acá tenemos un mecanismo de acción. Mira, cuando tú, imagínate, tienes alimentos que se absorben, los alimentos van a liberar glucosa, ¿ya? Recuerda que estamos en el páncreas, en las células beta del páncreas. Ya vamos a ver acá cómo estas células beta del páncreas terminan liberando lo que es la insulina. Estas células beta del páncreas terminan liberando lo que es la insulina. Entonces, ¿cómo lo hacen? El cuerpo, porque ¿cuándo tiene que liberar insulina? Cuando hay mucha glucosa, ¿no? Si hay poca glucosa no va a liberar insulina. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo el páncreas sabe que tengo mucha glucosa y tiene que liberar insulina? ¿Cómo sabe el páncreas que no tengo glucosa en sangre y no debe liberar insulina si no me va a mandar a la hipoglucemia? ¿Cómo lo sabe el páncreas? Con este mecanismo. Mira, cuando
comes, entra glucosa a través de un transportador llamado GLUC2. Acuérdate que esa es pregunta de examen, ¿ya? En el páncreas, ¿qué GLUC está? GLUC2. En cambio, en los que son sensibles a insulina del músculo es GLUC4, del tejido adiposo y del hígado son GLUC4. ¿Ya? Entonces, no te olvides eso. GLUC4 son los sensibles a insulina, están en el músculo, hígado, son los sensibles a insulina. Pero si te preguntan, ¿cuál es el transportador de glucosa que está en el páncreas? Ese es GLUC2. ¿Ya? El del páncreas, el de acá es GLUC2. Ese no tiene nada que ver con la insulina, sino que ahí entra glucosa y esta glucosa se va a formar glucosa 6-fosfato, ¿no? Porque va a empezar a hacer la glucólisis, ¿no? Una glucosinasa le vuelve glucosa 6-fosfato, le agrega un fosfato y al final esta vía sigue lo que es la glucólisis y libera ATP. El ATP, y ojo aquí, esto es lo más importante para entender el mecanismo de varios fármacos, el ATP lo que va a hacer es bloquear este canal de potasio. ¿Ya? O sea, es un canal que se bloquea con ATP. Mira, la glucosa 6-fosfato aumentó el ATP y el ATP bloqueó el canal de potasio. Entonces, ¿qué va a pasar con el potasio? Normalmente el potasio salía, ¿ya? Normalmente salía. Ahora no va a poder salir y el potasio se va a quedar dentro de la célula y va a aumentar cada vez más potasio que no puede salir. Y al final la célula, ¿qué va a pasar? Va a tener más carga positiva, 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 porque el potasio no puede salir acá, debe ser hacia arriba. El potasio no puede salir hasta que tantas cargas positivas van a hacer que la célula se despolarice. Y si la célula se despolariza, se abren canales de calcio, por ejemplo, ingresa el calcio aumenta, y el calcio, acuérdate que el calcio hace dos cosas, o hace que se mueva el músculo, o hace que se exociten cualquier molécula. Entonces acá el calcio lo que hace es que la insulina que está almacenada se exocite y se libere. Y así sale la insulina, ¿ok? Entonces, repasando, para no olvidar, recuerden, en el páncreas, ¿cómo el páncreas sabe que tiene que liberar insulina? Porque el páncreas, de toda la glucosa que está en la sangre, hace que una parte entre. Si hay buena cantidad de glucosa en sangre, entonces va a entrar esta glucosa y va a hacer glucólisis y va a liberar ATP. Y el ATP va a bloquear canales de potasio. El potasio se va a quedar dentro de la célula y va a despolarizar a la célula, porque como es carga positiva, 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 despolariza. Al despolarizarse la célula, se abren los canales de calcio. Y el calcio entra y genera exocitosis de la insulina. ¿Ya? Entonces, esta parte sí se entendió de cómo se exocita la insulina, de cuál sería la vía que tenemos que sigue. Sí. ¿Sí? ¿Ya? No te olvides entonces eso. Acuérdate. Entra glucosa, activa ATP y el ATP cierra canales de potasio. Entonces se queda el potasio dentro, el potasio despolariza, entra calcio, calcio hace que haya exocitosis de insulina. ¿Ya? Ahora, tú tienes dos tipos de insulina que vas a tener. Mira, la insulina tú la puedes dividir en dos grupos. Ya la célula es viva, ya la célula beta dice, yo no va a ser que ahorita comes hamburguesa y ahorita recién voy a empezar a fabricar insulina, me voy a demorar, si es una proteína de 51 aminoácidos. Entonces voy a tener dos tipos de insulina, ¿ya? Voy a tener una insulina preformada, que es la que ya está guardadita y formada, a punto de liberarse. Ese va a ser el primer grupo. Y el segundo grupo de insulina va a ser la que se va a recién a sintetizar, o sea, a sintetizar de nuevo. O sea, primero dice, libero la insulina que ya tengo guardadita y luego empiezo a sintetizar insulina para el resto. Y por eso, y la vez pasada te mostré un poco este gráfico, pero ahora lo vamos a reforzar. Cuando entra glucosa, mira, imagínate, entra glucosa, ¿no? Tu hamburguesa, eso. ¿Ya? Ahí has comido. Tu insulina tiene que elevarse. Entonces, la insulina viene. ¿Y cuál va a ser la primera que va a salir? La preformada, ¿no? Entra la glucosa, cierra canal de potasio, entra calcio y hace exocitosis. Entonces se libera la insulina preformada. Es el primer pico de insulina. Con eso bajo la glucosa. Pero ese pico se acaba.
Luego, ¿quién vendrá? A la insulina que recién iba a sintetizar, sí, de sintetizar de nuevo. Viene el segundo pico que es más duradero en el tiempo. Entonces, acuérdate, esa es pregunta de examen, ¿ya? La insulina tiene una secreción bimodal. Primero se secreta la insulina preformada y después se secreta la insulina que recién se va a sintetizar de nuevo, o sea que recién se va a sintetizar. ¿Ya? Eso tenemos ahí. Entonces ya vimos cómo es la glucemia en ayuno, que el hígado es el encargado. Ya vimos que después de alimentos, dónde se va la glucosa y que baja gracias a la insulina. Ya vimos cómo se libera la insulina y ya vimos la secreción bimodal de insulina. ¿Ya? Ahora vamos a ver los ritmos en los cuales se secreta insulina, que bueno, en realidad esta es solo para recordar, pero nos va a servir bastante a la hora de hablar de insulinas. Mira, cada vez que tú comas, se libera insulina. Un pico y luego un segundo pico. Comes, insulina. Cenas, insulina. ¿Ya? Entonces hasta ahí tenemos. Y lo último que nos faltaría conversar en esta diapositiva antes de entrar a fármacos es cómo actúa la insulina. ¿Ya? ¿Cómo actúa la insulina? ¿No? Porque hemos dicho, viene la insulina y lo que va a hacer es que la glucosa que está en la sangre, porque diabetes es cuando la glucosa se queda en la sangre, ¿no? Imagínate, este es un vaso sanguíneo. Yo no quiero que la glucosa se quede aquí, porque eso es diabetes. Más de 126 en ayunas, más de 200 a las 2 horas, etc. Eso es diabetes, ¿no? Entonces no quiero que se quede ahí. Quiero que se meta ya sea a mi músculo, a mi hígado, por ahí al tejido adiposo. Esos son los tejidos insulinos dependientes, ¿no? Son los tejidos que funcionan con insulina, insulino dependientes. Entonces, ¿cómo hago para que no se quede ahí? Fácil, Alexis. Lo que tengo que hacer es que mi querida insulina active unos receptores y aparezca este canal por el cual se va a meter la glucosa, ¿no? Exacto, por este canal por el cual se va a meter la glucosa. Si estamos en tejidos insulino dependientes, ese canal es el GLUC de tipo 4, ¿ya? Porque es un tejido insulino dependiente. Si fuera otro tejido, es otro GLUC. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre? La vez pasada te la mencioné en forma breve, acá es importante que lo conozcas un poco más. La insulina se va a unir a dos receptores, genera dimerización de receptores. No es a uno, ya son a dos. Dimerización de receptores que fosforilan residuos la Y-tirosina. Fosforilan residuos tirosina, por eso se llaman receptores tirosinquinasa. O sea, hay muchos aminoácidos, pero estos fosforilan la tirosina específicamente. Primero se autofosforilan, o sea, se agregan un fosfato y luego empiezan a autofosforilar a varios tipos de proteínas. ¿Ya? Varios tipos de proteínas, pero el que yo quiero que tú aprendas es estos, las proteínas IRS. ¿Qué significa IRS? La S es sustrato, la R receptor y la I de insulina. Sustrato receptor de insulina. ¿Ya? Eso es IRS. Entonces, cuando uno estudia esto, se da cuenta que, pues mira, la insulina lo que puede hacer, si activa la proteína CHC, es activar sinasas y hacer crecimiento, diferenciación celular, supervivencia, y eso lo relaciona con algunos tumores, por el GAP. Incluso que crezca la capa endotelial y hipertensión, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno ve. Síntesis de glucógeno, de proteínas, esto en el músculo, síntesis de proteínas. En el hígado, síntesis de glucógeno, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que salgan estos GLUC4? Ya. Este sustrato receptor de insulina va a activar unas quinasas de fosfatilinositol 3, ¿no? Esta quinasa de IP3, de inositol fosfato 3, te lo voy a escribir, la sinasa de, vamos a ponerle otro color, de I es inositol y la P3 es trifosfato. Entonces, estas IRS terminan activando el inositol trifosfato y quinasa de inositol trifosfato, que va a fosforilar y formarnos
Fosfatidil inositol trifosfato. Fosfatidil inositol trifosfato. Fosfatidil inositol trifosfato. O sea, primero era PI3, lo fosforilaron y se volvió fosfatidil inositol trifosfato. ¿Ya? Luego se le agregó un grupo fosfato. Y este inositol trifosfato ahora va a activar a una proteína quinasa B llamada AKT, ¿ya? O una proteína quinasa D, que va a activar una proteína quinasa C atípica, se le llama, la A es de atípica. Y estas dos señales son las que van a generar que esta GLUC4 que está intracelular se exprese. Y así es como tenemos el GLUC4 afuera. Una vez que tenemos el GLUC4 afuera, la glucosa va a ingresar a la célula. Y al ingresar, pues va a seguir sus vías metabólicas, va a dar energía ATP. ¿Ya? Entonces, eso es el panorama de la homeostasis de la glucosa desde qué pasa en el ayuno, alimentos, cómo se libera, cuándo se libera, a qué ritmo y cómo funciona a nivel molecular. ¿Ya? Ahora, acá van a actuar los fármacos, pero para que este esquema no se haga tan grande, vamos a utilizar otros esquemas, ¿ya? Pero ahí podríamos hacerlo perfectamente. Y bueno, la vez pasada te expliqué 11 egregios, las 11 vías, pero ahora vamos a ver, este gráfico, a diferencia del anterior, acá tiene ahora los fármacos que atacan cada vía, ¿ya? Mira, los tejidos que hacían insulinoresistencia eran el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ¿no? Entonces, nosotros, el mejor fármaco que tenemos vía oral es este de aquí, justamente, la metformina. Esta de acá, la metformina. ¿Por qué? Porque la metformina ataca aquí, baja la insulinoresistencia. La metformina baja la insulinoresistencia. Por eso, en toda guía que tú veas, si te dice la ADA, ¿cuál es el primer fármaco de elección? El de elección que va a ser inicial. O sea, siempre vas a darle a tu paciente como primerito que le haces la metformina, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque justamente baja la insulinoresistencia. Por eso está en este grupo, baja la insulinoresistencia. Pero además la metformina tiene algo más en particular, que la insulina también disminuye la gluconeogénesis hepática. Inhibe la gluconeogénesis hepática. Ya, o sea, la insulina bloquea el hígado para que no produzca glucosa. Entonces, ese va a ser el fármaco inicial, mira, y acá te voy a mostrar, solo para que veas nomás la guía, ¿ya? Esto, por ejemplo, esto es parte de la guía ADA 2020. Esto es de Act Today, que te voy a mandar las guías, ya, yo te lo he resaltado, y acá también es de ADA 2020, ¿ya? Entonces, mira lo que dice ADA 2020, ¿ya? Vamos a ponerle acá, ADA 2020. ¿Ya? Esto lo vamos a desglosar en algo sencillo. Acá dice primera línea. ¿Qué es lo de primera línea? Metformina. Entonces eso no tienes que olvidar. Metformina es de primera línea. Antes que elijas cualquier otro fármaco, dale a tu paciente metformina y estilo de vida. Eso es lo que tienes que hacer con tu paciente. Metformina y estilo de vida. Y después vamos a otros fármacos. ¿Ya? Entonces es importante que conozcas la metformina. Acá te he traído unas tablitas de Act Today. Acá tenemos a la metformina, ¿ya? Mira, ¿qué quiero que sepas de la metformina? Te pueden preguntar cuál es su grupo farmacológico. Es la única biguanida que existe. Biguanida. Ese es su grupo farmacológico, la metformina, ¿ya? Uno mide qué tan bueno es el fármaco por cuánto baja la hemoglobina glicosilada. ¿Te acuerdas que yo te dije que la HbA1c, la hemoglobina glicosilada, nos mide en 3 meses la glucosa y nos habla de qué tal control tiene el paciente, qué tal controlada está? Ya, la metformina, todos los fármacos, según Act Today, los clasifica de acuerdo a qué porcentaje te bajan. Y la metformina te baja del 1 al 2% de la hemoglobina glicosilada, HbA1c. ¿Ya? Pero respecto al peso, no lo hacen al paciente adelgazar, no adelgaza, o hace una leve pérdida, puede hacer de peso. Pero generalmente no lo hace perder, hace una leve pérdida o peso neutral. ¿Y cuál es el problema de la metformina?
El problema es esto, los gastrointestinales. O sea, muchos pacientes no lo toleran, la verdad que les damos y les arde el estómago. Y entonces, la principal reacción adversa medicamentosa, es malestar, dolor gástrico, ¿ya? O sea, un malestar, dolor gástrico. Esa es la principal molestia. Si te pregunta tu doctor, ¿cómo mejoro esto? Resulta que tenemos dos tipos de metformina. Una que se da, generalmente le puedes dar cada 8 horas. Una de liberación corta y una de liberación prolongada. ¿Ya? Para disminuir estos efectos, mejor es darle una que se libere poquito a poquito para que no le haga tanto daño. Esto mejora si le das metformina XR, ¿no? Que es una metformina de liberación prolongada. Entonces, como se libera poco a poco, ya no le causa daño a tu paciente tanto, ¿no? Ahora, mira cuando está contraindicado. Cuando hay insuficiencia renal. O sea, la tasa de filtración menor a 30. Si te preguntan por qué, por el riesgo de acidosis láctica. Puede hacer que el paciente haga una acidosis por aumento de lactato. Ya, el riesgo de acidosis láctica también se da si va a tener contraste el paciente. Si le vas a dar contraste para hacer una tomografía, algo también puede aparecer. Le tienes que quitar la metformina. Si el paciente está en shock, también por ahí puede aparecer. Cualquier causa de inestabilidad hemodinámica. Pues, entonces, todo paciente agudo no debe tomar metformina. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de acidosis láctica, ¿ya? O sea, en el hospital se suspende por riesgo de acidosis láctica. ¿Okay? Y ese es el fármaco principal. Y hemos dicho que baja la resistencia a la insulina y te disminuye la gluconeogénesis hepática. Y es el primerito que vas a utilizar. Y mira acá su mecanismo de acción. La mayoría de preguntas sobre este fármaco. Mira, ingresó la metformina a través de un transportador OCT1, ¿ya? Lo que la metformina hace, su mecanismo es inhibir al complejo 1 de la mitocondria. Ahí es donde inhibe la metformina, el complejo 1 mitocondrial. ¿Ya? Al inhibir al complejo 1 de la mitocondria, aumenta el AMP cíclico. ¿Ya? Y bueno, el AMP cíclico lo que va a hacer es bloquear toda esta vía de formación de glucosa, ¿no? Porque el hígado produce glucosa, entonces el AMP cíclico aumentado bloquea a la bifosfatasa y ya no se produce glucosa, ¿no? Mira, si había esta enzima, se producía glucosa. El AMP cíclico que se ha producido por inhibir al complejo 1 de la mitocondria, ahí ya tenemos AMP cíclico, bloquea la bifosfatasa, y al bloquearse la bifosfatasa, ya no se produce glucosa. La vía ya no va a ir hacia arriba, si te das cuenta, ya no va a ir hacia arriba. Pero ¿hacia dónde puede ir? Hacia abajo, ¿no? Puede ir hacia abajo y el piruvato se puede transformar en lactato. Por eso esta tiene riesgo de acidosis láctica. Es uno de sus riesgos, acidosis láctica. Pero es raro, ¿ah? Solo pasa en un paciente que esté hipoperfusión, esté hipoperfundido, hipotenso. Ahí pasa eso, ¿no? ¿Ya? Incluso, como vemos acá, puede activar a la proteína quinasa A, AMP quinasa, etcétera, ¿ya? Y aumentar la expresión de genes lipogénicos y gluconeogénesis, ¿ya? Listo, acá inhibe y acá aumenta, ¿ok? Listo, entonces, acá está resumido, mira, este es el artículo de diabetología en la revista de diabetología, la metformina inhibe al complejo 1 de la mitocondria. Entonces, como baja, ya no produce energía, aumentan los sustratos que son productos, ya como el AMP, aumenta el AMP. Y el AMP baja la señal de glucagón para que no haya hiperglicemia, baja la gluconeogénesis y aumenta la AMP quinasa, y esto baja la producción de glucosa y baja la síntesis de colesterol. Es por eso que la metformina es tan buena y es de elección, ¿ya? En el cuadro de ADA, lo que vamos a ver es que primerito lo pone a metformina. Mira la eficacia, alta. Solo hay uno que le gana a la metformina y que la ha puesto muy alta, la insulina. La insulina es muy alta su eficacia, pero la metformina es alta. Mira quién más es alto, los agonistas GLP-1, las tiazolinedionas y las sulfolinurias de segunda generación. El resto no son eficacia alta, son eficacia intermedia. ¿Ya? Entonces, alta. La metformina no produce hipoglucemia, o sea, es raro, no se asocia con hipoglucemia, ¿ya? Es raro que se asocie con hipoglucemia. El peso es neutral, o sea, no te hace ganar ni perder peso.
Alexis, pero ¿por qué es importante esto de ganar o perder peso? Porque, por ejemplo, si tú al paciente le inyectas insulina, va a engordar. La insulina hace ganancia de peso, no te olvides, ¿ah? La insulina hace ganancia de peso. Ya, en cambio, la metformina no hace ganancia de peso, es neutral, o sea, es cero, neutro, ni sube ni baja. ¿Qué sería mejor? Yo te pregunto. Tú me dirás que baje de peso un diabético, pues, ¿no? Sí, exacto, eso es lo mejor y eso es lo que buscamos. Por eso solo hay dos que te hacen bajar de peso. Los baja de peso. Y son los mejores fármacos complementarios, porque el inicial ya dijimos que el inicial siempre es metformina. Pero ¿cuáles son los mejores complementarios? Los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1, ya que ya te los voy a explicar, pero esos bajan de peso. ¿Ya? Eso hasta ahí quiero que conozcas de metformina. Ah, y lo otro, metformina, de las reacciones adversas, yo te dije el problema gastrointestinal, ¿no? Diarrea, náuseas, que no lo puedes dar si hay falla renal, está contraindicado menos de 30. Y puede dar deficiencia de B12 y anemia, ¿ya? La metformina puede dar deficiencia de B12 y anemia. Entonces, hasta ahí ya conociste la metformina, el fármaco más utilizado. Aquí están contraindicaciones, reacciones adversas, su eficacia, no hay hipoglucemia, qué pasa con el peso. Y acá hemos visto cuánto baja de hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Ahora, Alexis, ¿cuál es el otro más utilizado? El otro más utilizado es justamente las sulfonilurias. Las sulfonilurias. ¿Ya? Y te lo voy a comentar. Me parece que acá no está acá. Acá te lo voy a comentar, ¿ya? En este gráfico que hicimos de la homeostasis de la glucosa, ¿recuerdas cuándo se liberaba? Mejor lo voy a dibujar acá. Este es tu páncreas, ¿ya? ¿Recuerdas cuándo el páncreas liberaba? ¿Qué tenía que bloquearse para que la célula beta del páncreas libere insulina? ¿Qué era lo primerito que tenía que bloquearse? Educado, creo. No. Para que no pueda salir el potasio y el potasio después haga que entre el calcio y el calcio haga que se libere la insulina. ¿Qué es lo que tiene No que me acuerdo. bloquearse? O tal vez lo hacemos más grande, mira. Y ahí está el mecanismo en realidad, mira. ¿No? Mira, entra la glucosa. La glucosa hace que se produzca ATP. Y el ATP bloqueaba el canal de potasio. Entonces el potasio se quedaba dentro. Y como tiene carga positiva, positivo, 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 despolariza todo. El positivo sigue avanzando. ¿Y qué le dice? Calcio, es momento que te actives. El calcio dice, ok, me activo. Entra calcio. Entró el calcio. Y el calcio dice, insulina, es hora que salgas. Entonces, la insulina dice, no hay problema, me salgo yo si tu calcio mandas. Entonces la insulina se exocita y sale la insulina. Entonces, ¿te diste cuenta qué fue lo que tuvo que bloquearse para que salga la insulina en primer lugar? El canal de potasio, ¿no? Y se bloquea el potasio se queda dentro y produce todo. Entonces, eso vieron los científicos y dijeron, ah, caramba, si el cuerpo lo hace así, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y creó un fármaco que se llama las sulfonilurias. Y las sulfonilurias justamente vienen y también pueden bloquear el canal de potasio. Hay otro grupo que también puede hacerlo, que se llama las meglitinidas, pero no los utilizamos. Ya el que utilizamos, el que quiero que yo recuerde es que bloquea el canal de potasio, se llaman sulfonilurias. ¿Y en qué parte del canal? En el canal sur. Sur se le llama, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el sur 6.2, el sur 1. Este es el canal de potasio, ¿no? Ahí es donde bloquea. Mira quién bloquea. Las sulfonilurias y las meglitinidas. ¿Ya? Entonces en el canal, ay, se me fue, en el canal, se nos fue. Ya, en el canal, acuérdate que las sulfonilurias y las meglitinidas van a bloquear en el canal sur.
Y al bloquear, no se va a salir el potasio y el potasio que va a generar despolarización, entrada de calcio y el calcio, que exocitosis de la insulina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen, lo que tienes que recordar ahí. Para que me recuerdes de las sulfonilurias, que es el otro fármaco que te voy a hablar. ¿Ya? Esta de acá es la... Esta de acá es las sulfonilurias. ¿Ya? ¿Sí se entendió, Guillermo, cómo actúan las sulfonilurias? ¿O quisieras que algo repita? No, sí, está bien. ¿Sí? Ya, excelente. Sí, Cualquier duda, ya sabes, al toque lo dices, no hay problema. sí. Eso es, tú tienes que aprender el 100%, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, las sulfonilurias es el otro fármaco que tú vas a escuchar que utilizamos bastante. Pero no lo utilizamos porque sea bueno, sino porque es barato. Ya, esa es la verdad. Las sulfonilurias, tú tienes a la glibenclamida y a la glimepiride. Esta de acá es mejor, la glimepiride, ¿ya? Pero es un poco más cara. La glibenclamida es la más utilizada, pero ¿cuál es el problema de las sulfonilurias? Dicen, ¿no? Es barata, sí, pero ¿qué hacen? Que ganes peso. O sea, el paciente al tomar, el diabético, imagínate que empieza a engordar por el fármaco. Eso le empeora su diabetes, ¿no? Gana peso y encima tiene riesgo de hipoglucemia. Cuando toman glibenclamida tiene riesgo de llegar al hospital hipoglucémico, porque baja mucho la glucosa de golpe. Entonces, son fármacos que no deberían utilizarse por sus riesgos, ¿no? O sea, te hacen hipoglucemia y te hacen aumentar el peso. Entonces, el problema de estos fármacos, ¿ya? Y bueno, y gliburide no está recomendado ya. Glibenclamida peor. Glipizide y glimepiride puedes utilizar. Estos serían los dos mejores, ¿ya? Y hay una sulfoniluria, como acá dice la guiada, que aumenta el riesgo cardiovascular, sobre todo tolbutamide, ¿ya? Pero no lo utilizamos esa de ahí. ¿Ok? Entonces esas son las sulfonilurias. Ahora, ¿cuál otra da hipoglucemia? Así como esta de acá, ¿cuál otra tiene riesgo de llegar al paciente hipoglucémico al hospital? La misma insulina, la subcutánea también da hipoglucemia. Hipoglucemia. Entonces, de acá sacas un corolario. Nunca combinar, nunca, pero nunca combinar las dos hipoglucemiantes. Una sulfoniluria, o sea, glibenclamida, sulfoniluria como glibenclamida, que en realidad es la más usada, más insulina. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque los dos dan hipoglucemia, hipoglucemia. Si te das cuenta, no ninguna otra da hipoglucemia, ninguna otra da hipoglucemia, ¿no? Son raras las hipoglucemias con otro, pero aquí sí están. Y entonces, eso quiero que conozcas, ¿ya? ¿Y cuáles son los dos que te hacen aumentar el peso? Las sulfonilurias y también te hace ganar de peso la insulina. Y otro que se llama las tiazoledinedionas, que no las tenemos en el país, por eso no las usamos, ¿ya? Pero también te hacen aumentar de peso. ¿Ok? Entonces, ahora lo que faltaría es que yo te converse, aunque por acá vamos a ver acá. Ranitide, tiazolinide, inercia, ya. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué hace, por ejemplo, ¿no? Con esa glucosa en exceso? ¿Lo orina? No, lo que harían, depende del fármaco, ¿no? Por ejemplo, Ya. si tienes en tu sangre bastante glucosa, ¿no? Acá bastante glucosa. Y necesita glucosa, ¿no? Y por ejemplo, le doy al paciente metformina. Ah, ya dijimos que el mecanismo de metformina es pues que aumenta la sensibilidad a la insulina. Disminuye la resistencia. Ah, entonces esto de acá ya se va a poder meter al músculo porque ya no está resistente. Ya se va a poder meter la glucosa al hígado porque ya no está resistente o al tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que hace la metformina. Como aumenta la sensibilidad,
Permite que la glucosa ahora sí se meta al músculo, se meta al hígado, se meta al tejido adiposo y ya baja en sangre. ¿Y qué más hace la metformina? Hace que el hígado no produzca, porque la mayoría de esta glucosa en ayuno venía del hígado que lo producía. Entonces también disminuye la producción hepática. Y si Pero disminuye hay la una producción... mejor opción, tal vez, ¿Cómo? de que la metformina, tal vez hay alguna mejor opción. Eh, para iniciar, no. Ajá. Para No, no. iniciar Ah, ya. siempre metformina. Pero hay fármacos Y- mejores, sí hay mejores. Hay dos que son como que el mejor tratamiento que hay, pero siempre tiene que estar metformina como el que inicia. Y generalmente le agrega los otros dos, pero solo si el paciente tiene plata, porque son caros. O sea, son buenazos, pero son caros. Y ahorita te voy a explicar justo esos dos, ¿ya? ah, Y, igual, ¿no? Por ejemplo, tú dices, y si le doy insulina al paciente, ¿qué pasa con su glucosa? Ya, si le das insulina, la insulina va a venir, igual lo va a hacer que la glucosa se meta al tejido adiposo, que la glucosa se meta al hígado, que la glucosa se meta al músculo. Y si le doy al paciente sulfonilurias, ¿no? Como glibenclamida, ¿qué es sulfoniluria? La glibenclamida aumenta la insulina, ¿no? Aumenta insulina. Y la insulina hace que se meta al tejido adiposo, al hígado y al músculo. O sea, al final eso reducen. De los tres, el mecanismo prácticamente va a ser que se metan la glucosa a la tejido adiposo, hígado, músculo, pero que no se queden en sangre, ¿ya? Pero hay otros que funcionan diferentes, ¿no? Y ahí vienen los dos mejores. Y acá lo vamos a comentar en este cuadrito de acá. Ya vimos los de aquí. De aquí, esto sería lo nuevo a ver. Las incretinas y lo que tiene que ver el riñón, ¿ya? Resulta que acá tenemos el grafiquito. Ya eso lo habíamos conversado la vez pasada, ¿no? Hay incretinas. Una incretina que se libera en el intestino, ¿no? Una es el GIP y otra es el GLP-1. De estos, ¿cuál utilizamos en la terapia? El GLP como único, ¿ya? Entonces nosotros tenemos unos fármacos que son agonistas del GLP-1, del péptido similar a glucagón, ¿ya? ¿Y qué hacen las incretinas? Las incretinas hacen que la célula beta produzca más insulina, o sea, produzca más insulina. Y si produce más insulina, la insulina va a hacer que la glucosa se meta al músculo, que la glucosa se vaya por el hígado. Pero las incretinas tienen otro mecanismo que también bloquean a las células alfa, porque las células alfa hacía glucagón, ¿no? Y el glucagón aumentaba la glucosa. Pero ahora ya no va a ser porque si no hay células alfa, no hay glucosa. Las incretinas también hacen que no quieras comer más, aumentan la saciedad para que se llene y no esté comiendo cada rato. Y disminuyen el vaciamiento gástrico. ¿Qué significa que disminuye el vaciamiento gástrico? Que la comida la dejan en el estómago, porque cuando pasa muy rápido la comida se absorbe al toque. Entonces, eso no es bueno para el cuerpo. El cuerpo es mejor que se absorba lento que se absorba rápido. Entonces, disminuye el vaciamiento. Entonces, todos estos son beneficios. ¿Y qué fármaco tenemos ahí? Los agonistas GLP-1. Pero no es el único, ¿ya? Porque recuerda que estas incretinas son destruidas por una enzima. Esta enzima que las destruye, que es como un Pacman, le voy a poner, se llama DPP4, ¿ya? La DPP4, que es la dipeptidilpeptidasa 4, destruye, y acá, no sé si tenemos un gráfico, ¿ya? No, creo, la dipeptidilpeptidasa 4, la dipeptidilpeptidasa 4, ¿qué hace? Ella destruye, imagínate, a estas incretinas que son tan buenas. Entonces el humano ha dicho, pucha, o sea, va a venir una enzima y me va a destruir mis incretinas que me están salvando. No, no voy a permitir eso. Lo que voy a hacer es destruir más bien esa enzima. Y ahí nacen otro grupo de fármacos, que también lo voy a poner acá, que se llaman, que van a bloquear esta enzima, que son los inhibidores de la DPP4. ¿Ya? Entonces tenemos dos grupos de fármacos que quiero que aprendas en incretinas, ¿ya?
Agonistas de GLP-1 que activan al GLP-1, el receptor, y aumentan células beta, bloquean alfas, aumentan la saciedad y bajan el vaciamiento, y los que inhiben a la enzima que los degrada. Inhibidores de DPP4, que la bloquean a la enzima. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunos nombrecitos que tienes que recordar. Unos nombrecitos que tienes que recordar. ¿Ya? Por ¿Esos son los ejemplo, fármacos caros? ¿cómo? ¿Esos son los fármacos caros? Sí, de estos más Ah, barato es este, pero este sí es más caro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de inhibidores de DPP4, ahí tienes a todos los que acaban en glictina, ¿ya? Cita, glictina, linaglictina. Ya, esos de ahí y esos los tenemos acá. Inhibidores de DPP4, ¿ya? Inhibidores de DPP4, ¿ya? Y el otro grupo, que son los agonistas GLP-1, o sea, los que directamente, no es que bloqueen a la enzima, sino directamente, ahí tenemos al agonista GLP-1, donde vamos a tener a liraglutide como el más representativo. Ya vamos a ver sus propiedades de cada uno. Ya vamos a empezar por el agonista GLP-1, donde está liraglutide, hemos dicho, ¿no? Pero hay más, lixenatide, pero generalmente acaban glutidea. ¿Cuál es el problema de estos fármacos que son buenazos, ya? Del GLP-1. Y ahorita te voy a mostrar sus beneficios. Son alta eficacia, como la metformina, pero y no hay hipoglucemia. O sea, no te bajan, no va a llegar el paciente con esas emergencias. Pero mira su beneficio. Te bajan de peso. O sea, el diabético que come mucho y por eso le baja de peso. ¿Ya? No hay hipoglucemia, le baja de peso. Y lo bueno, tiene un beneficio para reducir los problemas cardiovasculares. Casi ningún otro, excepto un grupo, puede reducir los problemas cardiovasculares, ¿ya? Pero estos de acá reducen los problemas cardiovasculares. O sea, tú le das metformina y el paciente igual le va a salir su ateroma, igual le puede dar infarto, ¿ya? Le das insulina, le va a salir ateroma y le va a dar infarto con el tiempo, pero los liraglutide, los agonistas GLP-1, reducen los eventos cardíacos, o sea, bajan los infartos, los ateromas, etcétera, ¿ya? Entonces, disminuyen los problemas coronarios asociados a diabetes. Los otros no hacen eso generalmente, ¿ya? Pero no tienen beneficio en la falla cardíaca. Este es insuficiencia cardíaca y el de acá es cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Entonces, si te das cuenta, no hay beneficio en metformina. Potencial dice, no hay beneficio en los DPP4, la enzima, los que bloquean, no hay beneficio. ¿Ya? No hay beneficio en las sulfonilurias, no hay beneficio en la insulina. Nadie te beneficia el problema de cardiopatía isquémica, o sea, los infartos, ¿no? Son muy pocos. Por eso es bueno este fármaco, por eso cuesta caro, porque hace que te dé menos infartos, imagínate. Entonces ahí. ¿Ya? Pero el problema de insuficiencia cardíaca, no tienen eso. Lo que sí, el costo es carísimo, mira el costo, elevado costo. Y este es el problema, que son inyectables, ya es como la insulina, son subcutáneos. Entonces, el paciente muchas veces no quiere, aunque este año la guía ha dicho que ha salido uno que es vía oral, te lo vayan a preguntar, se llama semaglutide. Es el único vía oral, semaglutide, como semáforo, ¿no? El único vía oral, el resto son subcutáneos, el único vía oral, semaglutide, ¿ya? Y te pueden proteger del riñón también. Mira, liraglutide protege de la enfermedad renal crónica. Es otro beneficio. Liraglutide protege de la enfermedad renal crónica. Acá es protección de la enfermedad renal crónica, porque el diabético hace enfermedad renal crónica e infartos, ¿no? La dosis se ajusta, no te olvides. Y bueno, se han relacionado con, mira con qué la relacionó la guía, con tumores de tiroides, de célula T. Así que tienes que tener cuidado con eso. Problemas gastrointestinales, inyección al sitio de acción, y algunos dicen que podría dar pancreatitis, ¿no? Entonces ese es el de ahí. Estos son los de acá. Ya los agonistas GLP-1, que acá tenemos otra tablita.
Inarepaglutide, y vamos a ver, INRP4. No está. No lo he considerado acá el libro. De ahí lo voy a buscar entonces, ¿ya? Y el otro que tenemos son los inhibidores de DPP4, ¿no? Los que bloqueaban la enzima, ¿ya? Pero eso no son así como los otros la gran cosa, ¿no? Si bien no te hacen daño, tampoco tienen muchos beneficios, ¿ya? Mira, su eficacia es intermedia. Aquí, ¿quién está? Por ejemplo, sitagliptina, ¿no? Eficacia intermedia, no te hacen hipoglucemia, pero tampoco te bajan de peso, o sea, es neutrales al peso, cero neutral. También es neutral en los problemas cardiovasculares, cuestan caro, lo bueno es que son vía oral, son neutrales en la enfermedad renal crónica, o sea, no te benefician ni te dañan. Por ahí hay un riesgo, si saxagliptina en insuficiencia cardíaca. Algunos lo han asociado con mayor problemática en la insuficiencia cardíaca. Entonces, esos no son tan buenos como los de acá, pero los de acá el problema es que son endovenosos, subcutáneos excepto semaglutida, ¿ya? Y el otro grupo bueno era lo que tiene, ya vimos incretinas, lo que tiene que ver riñón. Resulta que el riñón del diabético para reabsorbiendo toda la glucosa que puede. El diabético, gracias al SGLT2, reabsorbe glucosa, más de lo normal. Debería eliminar toda la glucosa, pero la reabsorbe gracias al SGLT2. Entonces tenemos nosotros los inhibidores de SGLT2, donde tenemos a empaglifosina. Y estos sí probablemente sean los mejores, ya junto con los GLP-1. ¿Por qué? Mira acá, los inhibidores de SGLT2, vamos a colocar otro color para que no nos confundamos. Aquí está, como empaglifosina. Mira, su eficacia es intermedia, no te bajan tanto, pero no hacen hipoglucemia lo bueno, y sí te hacen perder peso, como la liraglutide, por ejemplo, ¿no? Como los GLP-1. Y mira, son buenos para los problemas coronarios, infartos, empaglifosina y canaglifosina, o sea, son buenos. Son buenos para los problemas de insuficiencia cardíaca, también son buenos. Lo malo es el costo y son vía oral, y son buenos para la enfermedad renal crónica, o sea, son buenos en todo, ¿no? Si lo comparamos con el otro bueno que es liraglutide, son buenos para los coronarios, pero no para insuficiencia cardíaca, y son buenos para enfermedad renal crónica. O sea, al final, un poco que gana empaglifosina, ¿no? El problema con esta empaglifosina es esto, que hay riesgo de amputación, algunos han dicho, otros dicen que hay riesgo de fracturas, y otros dicen que hay riesgo de infecciones urinarias. Nunca darle así a infecciones urinarias, ¿no? Y riesgo de gangrena de Fournier también. Entonces uno tiene que tener cuidado. Y acá vamos a ver los SGLT2. Aquí están. Ya te bajan 0,5 a 0,7, pero pierdes peso, baja la presión sistólica, baja la mortalidad cardiovascular. Esto es lo más importante, ¿eh? No hay muchos fármacos, solo este y los GLP-1 bajan la mortalidad cardiovascular. Y las reacciones adversas que puede haber candidiasis, ictus, fracturas, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo más importante. Entonces, ¿cómo inicias con tu paciente diabético? Ya, ¿cómo te dice la guía? Ya, la guía te dice, primero, utiliza metformina. Es lo que te dice la guía, ¿no? Primero metformina, lo que te dice Ada. Más estilo de vida. Si tu paciente no mejora, o lo ves que su glucosa está muy alta, ya. Tú tienes que ver. Porque para todos te dice, hay terapia para todos. Ya, si el paciente tiene problemas de aterosclerosis, o sea, coronarios, puede ser infartos, vas a elegir esta vía de acá. Si el paciente tiene problemas de insuficiencia cardíaca, vas a elegir esta vía de acá. Si el paciente te está haciendo muchas hipoglucemias, es un paciente que hace al toque hipoglucemia con cualquier fármaco, eliges esta vía de acá. Si el paciente, el problema que gana demasiado peso, si tiene demasiado peso, eliges esta vía de acá. Y si como en el Perú, si el paciente el problema es el costo, o sea, no tiene dinero, eliges esta vía de acá. ¿Ya? Entonces, tú de acuerdo a qué tiene tu paciente, eliges, pero siempre iniciaste con metformina. Entonces, mira, si el problema es aterosclerosis, ya. ¿Con qué iniciamos? GLP-1 es preferible. Y como segunda opción por ahí, SGLT2, o sea, los subcutáneos, liraglutide, esos de ahí, ¿no? Esos serían los de elección. Y segundo, los SGLT2. Y si no mejora mezclando ambos, porque puedes elegir primero este y luego lo sumas más este,
Ya pasas a inhibidores de PP4, insulina, etc. Pero mira cuál es la elección, eso te preguntan cuando es problema de coronario arteriosclerosis. Ahora te ponen, no, ¿sabes qué? Mi paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ah, ya. Mejor es SGLT2. Los que bloqueaban que el riñón reabsorba, ¿no? Son mejores para insuficiencia cardíaca. Las incretinas son mejores para arteriosclerosis, los GLP-1, pero SGLT2 es mejor para insuficiencia cardíaca. Si no mejora, puedes agregarle un GLP-1 por ahí, y si no, ya continúas tiaziledionas, etc. Dice, ¿sabe qué, doctor? Mi problema principal es que mi paciente hace hipoglucemia cada rato. Ah, ya. Tienes que usar cuáles no hacen hipoglucemia. ¿Quién no hace hipoglucemia? El inhibidor de DPP4, los GLP-1, SGLT2 y tiazoledionas. Cualquiera, pero estos son mejores, ¿no? Dices, doctor, mi paciente el problema es que aumenta de peso. Ah, ya, tengo que bajarle. ¿Quién le baja de peso? Los GLP-1 y los SGLT2. Cualquiera de ellos elijo. Y en el Perú, ¿sabe qué, doctor? Yo me sé toda la teoría, pero mi paciente no tiene plata. ¿Qué hacemos? Dale más barato. Las sulfonilurias o las tiazoledinedionas. Pero no tenemos tiazoledinedionas en el Perú, entonces le damos sulfas. Y al final muchos pacientes tienen metformina más sulfonilurias y hacen hipoglucemia, aumentan de peso y todo. Así manejas entonces a tu paciente, ¿ya? No te olvides. Así vas eligiendo según el algoritmo. Entonces, mira, hay algunos pacientes que van a de frente necesitar un inyectables, ¿ya? ¿Cuándo van a necesitar de frente inyectables? Cuando la hemoglobina glicosilada sea mayor a 10, necesitan de frente insulina lo más probable. O cuando tienen signos de las P, o sea, llega el paciente con poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso, ¿ya? O la glucosa más de 300, probablemente cuando tiene estos de acá, primero debas utilizar insulina, ¿ya? Porque está muy mal, ¿ya? Una hemoglobina glicosilada más del 10%, glucosa más del 3%, o un paciente que está poliuria, polidixia, polifagia, que ya se va a la cetoacidosis diabética, primero utilizas insulina. Acuérdate de esos criterios, es pregunta. Y después de un tiempo, y si mejora, pruebas cambiar a vía oral. Pero si no mejora, lo dejas con su insulina, ¿ya? Y bueno, la guía te dice que si el paciente, podrías, si no quieres empezar con insulina, podrías iniciar con GLP-1 en lugar de insulina, ¿ya? Porque ha demostrado que eso incluso puede ser mejor. Si no mejora, ya ahora sí le das insulina, ¿ya? Y ahí está como le inicias, ¿ya? Le inicias 10 unidades al día o la dosis 0,1 a 0,2 unidades por kilogramo al día. Y a los 3 días ves si ha bajado, ¿ya? Mira, incrementas 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa más o menos esté entre 70 a 100, ¿ya? Si te hace hipoglucemia, lo aumentas la dosis la bajas, ya bajas dosis porque está mucha dosis, un 10 a 20%, ¿ok? Entonces, si no mejora, vas a tener, ¿te acuerdas cómo era la comida, no? La glucosa, o sea, el paciente comía acá una comida, desayuno, almuerzo, cena, ¿ya? Cuando come el paciente, come aquí, se eleva la glucosa y luego la glucosa baja. Se mantiene ahí. Come otra vez, se eleva, baja. Come otra vez, se eleva, baja. ¿Ya? ¿El diabético cómo es? Ah, el diabético come y se eleva un montón y nunca baja mucho. Come y se eleva un montón y nunca baja mucho. Come y se eleva un montón y nunca baja mucho. Entonces, cuando yo doy insulina, y esta parte es vital que me entiendas, cuando yo doy insulina, tengo dos tipos para dar. Insulina que funciona prandial. ¿Qué significa prandial? Con las comidas, directo a bajar estos picos de acá. ¿Ya? O también tengo insulina que es de tipo basal. ¿Y la basal qué baja? Esto de acá, ¿ya? Entonces, bueno, salió medio confuso, pero espero se entienda, ¿ya? La insulina puedo dar dos tipos. Prandial, para bajar los picos post comida. Mira, acá come y se eleva, ¿no? Entonces ahí doy insulina prandial. Prandial es comida, ¿no? Insulina basal es para bajar interprandial, entre comidas. Entonces yo puedo dar esos dos tipos. Si te preguntan, Alexis, ¿con cuál tipo inicio? Siempre, siempre, siempre primero das
insulina basal. Y si no mejora, si no mejora, en segundo lugar das insulina prandial. ¿Ok? No te olvides de eso de ahí. Primero das insulina basal y luego insulina prandial, ¿ya? Eso de ahí no te vayas a olvidar. Y por eso acá dice insulina basal, inicias 10 unidades, 0,1, 0,2. Y luego, si no mejora, ¿qué le vas a agregar? Le vas a agregar insulina prandial. O sea, la insulina basal se coloca, por ejemplo, insulina basal, ¿no? Insulina basal. Se coloca, por ejemplo, en las noches, ¿no? Por ejemplo, acá le han puesto NPH en la noche. ¿Ya? En la noche antes de dormir. Generalmente se le da 2/3 en la noche de toda la dosis y 1/3 en la mañana. Puedes utilizar todo en la noche o puedes utilizar 2/3 en la noche y 1/3 en la mañana. Esa es la basal, ¿ya? Y la prandial, ¿cómo es? Es darle 30 a 60 minutos antes de comer. O sea, el paciente ya va a comer, para evitar que suba así mucho, antes de comer le coloco insulina, que generalmente es la R de rápida, ¿ya? Es la R de rápida. Y acá te dice cómo iniciarle, mira. O sea, le agregas, ¿no? Por ejemplo, 4 unidades al día o 10% de la basal. Como yo le había dado basal, le agrego el 10%, todo lo que le estaba dando le agrego antes de la comida. Pero ahora es otra insulina, la R. Ya no es la NPH. Ya te voy a explicar más adelante la R y NPH, ¿ya? Solo quiero que me entiendas cómo es el manejo. Entonces, para hacer un resumen, ¿ya? Acuérdate que en tu paciente con diabetes, ya diagnosticas un paciente con diabetes mellitus, ¿ya? Una cosa es el tratamiento crónico y otra cosa es el tratamiento de las complicaciones agudas. Porque así como te enseñé la otra vez pasada, cómo se hace el tratamiento de una cetoacidosis, estado hiperosmolar, eso, ¿no? Una cosa es el tratamiento de complicaciones, que es cetoacidosis, ¿no? El estado hiperosmolar o la hipoglucemia es una cosa diferente. Acá el paciente está en emergencia, ¿no? Hasta que se puede morir. Es diferente al diabético más frecuente, ¿no? El que está en su casa, que le va a subir, es el tratamiento crónico, ¿ya? Ahora, el tratamiento crónico, ¿cómo iniciamos? Primero utilizamos estilo de vida, o sea, no sea sedentario, ejercicio 30 minutos, al menos 5 veces a la semana, más metformina. ¿Qué metformina es la mejor? La XR, de liberación prolongada. Generalmente utilizamos 1 gramo cada 12 horas antes de almuerzo y cena. 1 gramo antes de... Ya. Y si no nos mejora con eso, ya, entonces pasamos. Generalmente lo mejor sería utilizar un SGLT2, un inhibidor del SGLT2 como empaglifosina. Sobre todo cuando tiene problemas renales o problemas cardíacos, ¿no? Y si no mejora, o el problema principalmente es aterosclerosis, podrías utilizar un agonista de un GLP-1, como liraglutide. Generalmente si no mejora esto, ya tú tienes que ir a insulina. Alexis, ¿hay alguna forma en que yo vaya sin hacer todos estos pasos directo a insulina? Sí. Si el paciente me viene con una hemoglobina glicosilada mayor al 10%, con signos como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, o sea que está que se descompensa y va a cetoacidosis, o me viene con una glucosa más de 300, yo me voy directo a insulina. Ya, o sea, le doy metformina más insulina, le daría la metformina siempre va, ¿no? Más insulina, ¿ya? Ahora, una vez que estoy en insulina, ¿cómo lo trato? Primero voy a dar la insulina basal. Y la insulina basal yo tengo 2 tipos, ¿ya? Las que son las insulina, la NPH, o sea, la intermedia, tengo el tipo intermedio. Generalmente tengo que darlo cada 12 horas, el intermedio. Y un tipo muy prolongado, que se da cada 24 horas. El intermedio se da cada 12 horas dura su efecto, ¿no? El prolongado dura 24 horas, ¿ya? Entonces la NPH sería
la que podría utilizar, o podría utilizar la glargina, detemir, detemir, glulicina, ¿no? Glargina, detemir. Ya, esas son cada 24 horas y cada 12 NPH. Obviamente es mejor para el paciente estas, ¿no? Puede utilizar glargina o detemir y generalmente le doy en la noche, ¿no? En la noche antes de dormir. Y si el paciente no me mejora con eso, ya, utilizo ahora una insulina prandial. Prandial es, o sea, para la comida, ¿no? Y esto se pone generalmente 30 a 60 minutos antes de comer. Antes de la mejor comida, que nosotros veamos la que más le sube la glucosa al paciente. Y ahí pues tenemos la ultra rápida y la rápida. ¿Cuál es la rápida? La rápida es la R o llamada cristalina, que dura cada 6 horas ese efecto. En cambio, la ultra rápida te dura más o menos entre cada 4 horas te dura, 2 a 4 horas más o menos dura nomás. Y ahí quienes tenemos Lispro, Aspar. Entonces el paciente antes que coma, tú ya sabes que en el almuerzo le sube mucho, allá le das una rápida, por ejemplo. Y así te manejas. Si no responde, ya no solo en el almuerzo, en la cena, sino también en el desayuno. Y así manejas a tu paciente diabético, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, Alexis. ¿Sí? No, Más o menos ya conoce el algoritmo, ahí te dejo las dosis, los nombrecitos. Y ya para que refuerces, voy a tomarle foto a esto para agregar los diapos. Mira acá una preguntita, por ejemplo, ¿ya? Que es de examen de admisión. ¿Cuál de los siguientes clases de antidiabéticos orales se corresponde de modo más apropiado con su mecanismo de acción primario? ¿Ya? Por ejemplo, de estos fármacos de acá, tiazolidinona y glinidas, no te lo hablo porque no lo usamos, ¿ya? Pero la glinida hace lo mismo que la sulfonilurea, es decir, aumenta la secreción de insulina. Hace lo mismo que la sulfonilurea. En el cuadro está el mecanismo. Y las tiazolidinonas aumentan o disminuyen, mejor dicho, la resistencia, como la metformina, disminuyen la resistencia a la insulina. Ya disminuye la resistencia. Esos son dos tipos de fármacos, pero no los tenemos en el Perú, ¿no? Y no se usan en las guías generalmente. Entonces, ¿cuál de estos está bien su mecanismo? La sulfonilurea, ¿recuerdas que bloqueaba el canal de potasio, el receptor sur, y con eso salía más insulina? Aumenta la secreción de insulina. Entonces, esta sería la clave. ¿Ya? Y mira acá, ¿cuál de los siguientes es característico de la metformina? La metformina es inadecuada para el manejo inicial falso, ¿no? Es lo que uno utiliza primero. sí. La metformina disminuye la producción hepática de glucosa. Aquí está así, ¿no? Sí. Disminuye la producción hepática de glucosa. ¿Saben, no? Y acá solo para que veas, yo te he hablado, ¿no? Las insulinas que actúan rapidito, las ultra rápidas, Aspar, Lispro y glulicina. Aquí está, se llama acción corta. Este es de Harrison, ¿no? Glulicina y Lispro. Mira, inician en menos de 15 minutos y duran hasta 2 a 4 horas. Las que no son ultra rápidas, sino rápida o regular llamadas, la R, acá está. Simple, regular, inicia la media 1 hora, dura hasta 3 a 6 horas. ¿Ya? Te preguntan luego, no, la intermedia, la NPH. Ya, esa dura hasta 12 horas generalmente. NPH, 10 a 16 horas, inicia a las 2 horas. Y ya las ultra lentas o llamadas largas, ultra largas, mira acá cuánto duran estas de acá. La argina de Temir, 24 horas, ¿no? De Temir, la argina, 24 horas. Y estas no tienen pico, dan menos hipoglucemia, ¿ya? Eso es una perla también ahí. Estas de acá, la argina de Temir son las que menos hipoglucemia dan, porque duran tanto y no hacen picos, ¿ya? Acuérdate que la insulina se coloca, tiene que ir rotándose, estos son los lugares donde se coloca, el mejor es aquí y aquí, pero acá es de elección, ya ese es el mejor lugar. Y se coloca subcutáneo. Y estos son los objetivos, ¿ya? Lo que tú tienes que conseguir en tu paciente. Hemoglobina glicosilada menos de 7%, preprandial, o sea, en ayuno, de 80 a 130, y postprandial, o sea, después de comer, menor a
180. Ese es el objetivo a conseguir. Y bueno, acá solo para que sepas que, por ejemplo, si tú le agregas, si un paciente te llega con 150, 200 de glucosa, tú le agregas 2 unidades de insulina y le bajas la glucosa. Si te llega entre 200 a 250, tienes que pasarle 4 unidades. ¿Ya? Y así. Si te llega entre 300, tienes que pasarle 6 unidades. Depende de la glucosa. ¿Ya? Y bueno, acá otra, mira, acá otra pregunta que dice, diabético tipo 2, le encontraron 400 de glucosa, ¿no? Un montón, tiene que usar insulina, ¿no? Porque más de 300. ¿Alguna insulina para disminuir las concentraciones antes que deje el consultorio? Entonces, ¿cuál de estas crees que funcionará antes que el paciente deje el consultorio? ¿Podría ser primero el Aspar, ya que es rápida? Claro, ultra rápida, ¿no? Uy, pero acá, es claro, está bien. Esas para, acá no le he corregido. Está acá. Vamos a corregir. Se le ha marcado rápido. Spar es más rápida, ¿no? Vamos a ver, esto no. Esto sí. Las pares ultra rápida. Entonces esa sería la de elección aquí. ¿Ok? Está muy bien. Y listo, llegamos al final del repaso. ¿Alguna pregunta? No, está muy claro la clase. Está muy bonito. Muchas Ajá. gracias. Me alegra que te haya gustado. Ahorita